todos. En la masterclass de hoy vamos a tratar el tema de montaje y edición de documentales con Adobe Premiere. Lo vamos a ver en base a trabajos míos como realizadora de documentales para contaros desde mi experiencia cómo afrontar este tipo de proyectos. Es aplicable tanto, hoy vamos a ver ejemplos de documentales, pero podemos aplicar a otro tipo de formatos como puede ser el reportaje o videocreación. En general, en todo proyecto audiovisual, la organización previa y planificación de la edición es muy importante. Lo vamos a tratar a través de estos diferentes puntos, ¿vale? Que es crear una estructura de montaje en el documental, planificación de la edición, trabajar en secuencias con Adobe Premiere, que va a ser la forma de organizar nuestras diferentes estructuras que van a formar parte de la estructura principal de nuestro trabajo. Y por último, la búsqueda de la unidad estética y narrativa en el montaje. Esa estética común que tenemos que ir creando y diseñando desde el principio a la hora de abordar un montaje. Como os contaba, vamos a verlo. Yo voy a poner algunos ejemplos de estos puntos a través de algunos de mis trabajos. Así que vamos a ello. Bueno, os voy a hablar de Perro demasiado humano, que fue mi primer largometraje documental y en el que se trabajó con un equipo profesional. Se trata de un documental animalista en el que se explica el porqué de las existencias de protectores de animales en España, reflexionando a través de diferentes voces. Es un documental que trabaja mucho la entrevista y hay un hilo narrativo común, un discurso común, hay una voz en off con un tono poético que va enlazando los diferentes capítulos que se abordan para abordar la problemática a la que le queremos dar respuesta, ¿no? en el documental. Fue un trabajo, como veis, de 2015. Está ya libre en YouTube por si lo queréis ver entero, si buscáis Perro demasiado humano. Y aunque nuestro presupuesto, es un documental de bajo coste, está resuelto de manera profesional. Tuvo su recorrido en festivales y de hecho se sigue utilizando en muchos centros educativos para hablar sobre la situación, la realidad animalista y en concreto del perro. Como veis, aquí está la ficha técnica y fue un trabajo muy colaborativo a través de una asociación, Acento Cultural. Se implicaron a muchas protectoras y se trabajó, hay muchos aspectos que se trabajaron en equipo, como por ejemplo fue el guión, también en el montaje, en este caso me hice yo cargo, excepto de la postproducción de sonido, y también utilicé colaboraciones en animación y en motion graphic. Os voy a poner solamente el tráiler para poneros en contexto y después os voy a contar cómo se trató lo que es, cómo se diseñó lo que es la estructura de este documental. ¿Vale? Perro demasiado humano nos sumergirá en el mundo de un animal caleidoscópico, al que nos podemos referir desde muchas perspectivas. Fijamos nuestro campamento base en un lugar paradigma de muchos otros, la Asociación Protectora de Animales Ladridos Callejeros, de Tomelloso, Ciudad Real. Humano amigo mío, me has domesticado con el mayor de los éxitos. Gracias a tu manipulación, has creado aún más razas de perros que las que existían. Pero a pesar de nuestra variedad de aspectos, cada uno tiene una personalidad, porque me crié a tu imagen y semejanza a los pies de una mesa de salón. Necesito un lugar y es a tu lado. Después de amarme y crear una dependencia vital, te sobro. Me abandonas. ¿Dónde voy a vivir sin ti, mi amigo fiel?
Vale, pues como veis, bueno, y quizá escuchéis un poco mal el audio, como lo he proyectado directamente a través del programa, a través de aquí, pero si lo buscáis en YouTube lo podréis apreciar mejor. Y bueno, pues también podéis ver a través de mi web el proceso de trabajo, ¿no? que llevo tanto de rodaje como de edición. Pues contaros que lo que es el documental está dividido en varios capítulos, que dichos capítulos nos cuentan esa respuesta, ¿no?, de la que hablamos aquí, de por qué existen tantas protectoras de animales en España, porque hay una barbaridad y la mayoría de las protectoras en España funcionan, o sea, lo que son los recursos humanos, el personal trabaja por amor al arte. Entonces es una problemática que está un poco escondida, pero que existe, y fue nuestro impulso para hacerlo. Si vemos el documental, ¿vale?, que aquí ya lo tenéis completo, si lo buscáis, pues eso, partimos de una intro, de una presentación hacia todo lo que quiero contar, ¿vale?, antes de meternos en materia. Bueno, no lo voy a poner completo, pero como veis se hizo todos estos recursos de photocall con perros que utilizamos como recursos y nexos entre capítulos en el documental. También hicimos estas animaciones. Los recursos en cualquier trabajo es muy importante, ¿vale? Bienvenido. Porque nos van a ayudar a crear ese nexo en el discurso que queremos contar, nos va a ayudar a hacerlo más fluido. Pues como veis, aquí está nuestra intro y aquí, por ejemplo, ya utilizamos a uno de los entrevistados para soltar esa pregunta que nosotros nos hacemos y que nos ha llevado a hacer este documental. Hiperproducción, y no hay una demanda para tal hiperproducción. Eso es evidente, porque todos los centros de protección están llenos. Si estuvieran en las casas y no estuvieran en los centros de protección, estaría perfecto. Ese es Carlos Rodríguez, que es el presentador del programa Como Perro y el Gato de Onda Cero, que colaboró con nuestra pieza. Y colaboraron diferentes, como veis, diferentes figuras del mundo animal, desde de todos los puntos de vista. Desde, por ejemplo, Carlos es más mediático, pero entrevistamos a veterinarios, entrevistamos a, como veis, un cazador, entrevistamos a gente que trabaja en protectoras, entrevistamos a un poeta para hablar sobre literatura sobre perros, también como para ver esa imagen del perro a lo largo de la historia, ¿no? O sea, lo que hicimos fue analizar la causa desde diferentes puntos de vista, también de un adiestrador, de la poesía, o sea, de la policía especializada que trabaja con perros, ¿no?, de la Guardia Civil, perdón. Entonces, a la hora de realizarlo nos nutrimos de muchísimos puntos de vista, y una vez que teníamos todos esos puntos de vista, también desarrollamos los temas principales, o sea, esos temas que forman en común la estructura de nuestro documental. Vale, aquí tenemos el cartel y, como os decía, nosotros, el investigar a través del género documental, a través de la grabación y documentándonos, haciendo todas estas entrevistas, visitando protectoras, etcétera, nos dimos cuenta de que había temas muy significativos que eran los que en su conjunto nos daban respuesta a lo que nosotros queríamos contar en este documental. Y os voy a contar un poco cómo se organizó. Pues, por ejemplo, como os contaba, comenzamos con una intro en que a través de la figura de Carlos nos preguntábamos por qué existía este problema, y empezamos creamos esos principales temas que dan respuesta a la pregunta, ¿no? Como vais a ver, todos tienen una estética común. Por ejemplo, criaderos. Primero
o sea, lo que hacemos es una intro poética Maltrato y abandono. en la que presentamos los diferentes capítulos que vamos a trabajar, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el que hemos visto, criaderos. Un recurso narrativo estético que utilizamos fue la de utilizar en ocasiones la mitad de la pantalla, tanto como para proyectar información relevante a lo que se está contando, como a proyectar recursos de la realidad de esa persona, como vemos aquí, en cuanto a lo que está tratando. Por ejemplo, aquí esta chica habla de criaderos y tenemos al lado los recursos de los perros que ella coge que provienen de criaderos, ¿vale? Después tenemos otro tema principal. Como veis, el tema se presenta a través de una intro más literaria, más poética. Primero te criamos sin pudor ni mesura. Luego te hicimos cazador. Al menos ahí a veces conseguías un hogar y una familia que te atendía. Perdimos la paciencia. Perdimos lo que nos define como humanos. Y por último, nos refugiamos en el ojos que no ven, corazón que no siente. Y presentamos el tema. O sea, como veis, hay un hilo poético alrededor de todo el trabajo y luego tenemos pues capítulos, ¿no? Capítulos que están dentro del documental, para después llegar al final a las conclusiones, que ya aquí estamos hablando de protectoras de animales, de gente que trabaja en protectoras, ¿vale? Una manera de criticar a la sociedad. Aquí estamos antes, como veis, con la intro previa, ese hilo narrativo común. Pero el perro callejero está recogido por un médico, un científico, y entre ese científico y otro decide. Y llegamos a las protectoras, tras haber visto las problemáticas anteriores. Misma estética. Como veis, muchas veces los recursos nos sirven para ponernos en contexto de dónde estamos, ¿vale? Aunque luego el discurso se base principalmente en entrevistas. Ahora sí, llegamos a nuestro punto clave. Ahora sabemos el porqué de la existencia de protectoras de animales. Pero, ¿cómo funciona? ¿Quiénes son esos humanos? Vale, y aquí ya pues nos van contando la experiencia de las protectoras. A la protectora da muchísimo tiempo. Por eso también necesitamos más gente para vivir en el refugio. Entonces, y aquí nos metemos ya en el meollo de la cuestión, ¿no? De esas protectoras. Luego también pasamos a una tercera parte del documental, que es los usos del perro en nuestra sociedad, o sea, de los beneficios que, por un lado, manera desinteresada. Su entrega y trabajo son insaciables. Sus sentidos más desarrollados llegan a donde los humanos no tenemos capacidad. Vale, y aquí Son nos hablan genuinamente de adiestrables para tareas específicas. esa interacción que el perro tiene en la sociedad, tanto a nivel sanitario como a nivel de la Guardia Civil, etcétera. Pues con todo esto que os cuento, como veis, se trata de muchos procesos de organización en lo que es el crear una estructura de montaje, ¿vale? Primero, una organización previa de las temáticas que se van a abordar a la hora de investigar, grabar, etcétera. Y una vez que tenemos todo ese contenido, tenemos que pensar de qué manera se va a estructurar nuestro montaje. Nosotros lo hicimos alrededor, como habéis visto, de determinados capítulos que nos cuentan la respuesta de lo que preguntamos en este documental, el por qué las protectoras de animales,
a través de capítulos como caza, abandono, maltrato, que nos llevan a la conclusión de las protectoras de animales y analizar cuál es la situación de las mismas. Para después ver la visión, el documental termina con una visión en la que también es otro capítulo, se ve los beneficios que aporta el perro en nuestra sociedad, como es el cuidado, es el tema de su servicio policial, etcétera, ¿vale? Y todos estos capítulos, a su vez, que os voy a contar ahora después, que eso se ha trabajado a través de diferentes secuencias que después se han unido en una secuencia común en la que por encima, ¿no? O sea, otra subcapa por encima, que está el hilo narrativo, guión común, que le da unidad a todos esos pequeños capítulos, que se trata de ese discurso poético que hablaba, que hace intro entre capítulo y capítulo y nos lleva hasta la conclusión. Como veis, también hay una estructura estética también importante, se juega mucho con el blanco, como habéis visto, con esos dibujos, con esos recursos, y hay un etalonaje común. Pues, como veis, la estructura de montaje se alimenta de subestructuras que tenemos que ir trabajando. Y a esto esto nos lleva a esa planificación de la edición, donde vamos a crear esas diferentes estructuras. Leo una cita de Patricio Guzmán, un documentalista que os recomiendo, de su libro Filmar lo que no se ve, un libro que también os recomiendo, que nos habla sobre su experiencia en el género documental. El guión final se escribe en la mesa de montaje, la versión definitiva se trabaja en la oscuridad de la sala. Aquí se verifican todos los métodos aplicados durante la filmación y los apuntes escritos. Es como si todo comenzara de nuevo. Esto reafirma un poco todo lo que os he contado, ¿no? Nosotros, cuando planificamos este documental, fue un proceso de investigación a través del vídeo, ¿no? O sea, nos hacemos un poco investigadores amateur. Y después, ya con todo nuestro material, es cuando planificamos esa historia de nuevo. Es cuando creamos esas microestructuras que conviven en una estructura total. Pues terminamos con esta pequeña introducción y nos vemos en la próxima masterclass.